Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de victoria, una semana de bendición, de cielos abiertos, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, a Dios sea la gloria. Te invito a que oremos. Padre amado, te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes de iniciar una nueva semana, creyendo que vas a hablar a nuestra vida de una manera muy directa, de una manera muy puntual. Desde ya te estamos dando gracias por la palabra que vamos a recibir durante toda esta semana. Gracias por darnos la oportunidad de vivir. Yo estoy en esta hora agradecido por tu inmensa misericordia, de saber que tenemos un lugar donde recostar nuestra cabeza y que todos los días nos das una palabra que nos catapulta a niveles mayores. Gracias por enseñarnos, por corregirnos. Gracias por todos aquellos, Padre amado, que escuchan estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar otro mini estudio, diríamos, no sé cuántos días nos tomará, pero vamos a hablar, mis amados hermanos, de un tema que le he titulado El que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Fueron palabras de Jesús, no me las estoy inventando. Mateo capítulo 12, del versículo 22 hasta el versículo 30 va a ser la base bíblica para desarrollar esta enseñanza. Versículo 22 dice, Mateo 12, 22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Versículo 30, voy a volverlo a leer. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Estos versículos que acabamos de leer, mis amados hermanos, tienen una profundidad enorme que nos ubica en lo que tiene que ver con el reino de Dios. Cómo funciona el reino de Dios, cómo Jesús está presentando el reino de Dios aquí. Y es muy revelador cómo el versículo 30 termina, que de ahí fue donde saqué el título de este mensaje. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, antes de explicarle esta parte, permítame hacer una pequeña introducción.
Cuando Jesús estaba en la tierra, obviamente estableciendo el reino de Dios, siempre enfrentó un rechazo continuo con todos los religiosos de la época. Lo acabamos de leer. Pues hasta el punto que mire cómo lo trataron. O sea, Jesús siempre chocó con los religiosos de la época. ¿Por qué? Porque el mensaje que Jesús traía les desbarataba a ellos todos los estandartes espirituales que ellos mismos habían levantado desde su mentalidad religiosa. Porque los seres humanos tenemos la tendencia, aun conociendo el mandamiento, aun conociendo la palabra como es declara, sin embargo le queremos añadir más. Sin embargo, le queremos poner nuestra cosmovisión, nuestro punto de vista. Sin embargo, le hacemos decir a la Biblia lo que no dice, estableciéndonos nuestros propios estandartes espirituales, porque así hacían los religiosos de la época, porque a ellos les gustaba mucho exhibir su espiritualidad y su moralidad para ser aplaudidos por los demás. La Biblia dice que les encantaban a ellos que les llamaran maestros, rabinos, y ellos elevaban su moralidad y su espiritualidad, les gustaba mucho exhibirse. Entonces, cuando Jesús viene y les da un mensaje, y el mensaje de Jesús les desbarata todos esos estandartes, entonces por eso lo tratan de esa manera. Y le voy a mostrar algunos ejemplos nomás como introducción antes de comenzar a desarrollar lo otro. Vamos a mirar algunos ejemplos de qué lo acusaron y cuál fue la respuesta que Jesús le dio. Mateo capítulo 12, del versículo 1 hasta el 8, aquí encontramos a los escribas, los fariseos, juzgando a Jesús porque sus discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos les dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaba tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo. ¡Wow! Esto les voló la cabeza, porque ellos conocían de la Escritura. Ellos sabían que Jesús, que la palabra decía que Dios había dicho que el día de reposo era guardado y dedicado a Jehová. Y aquí Jesús está diciendo que Él es mayor que el día de reposo. Está diciendo: yo soy Dios y por eso yo decido qué es lícito y qué no es lícito. Wow, esto les estaba desbaratando el paradigma que ellos tenían. Por eso les volaba la cabeza y les mostró por la Escritura. Hizo mención de 1 de Samuel 21, cuando David entró al templo y tomó los panes de la propiciación. También le mencionó pasajes de la Escritura, porque ellos conocían la Biblia, conocían estos pasajes, y Jesús les dice: si ellos reconocían como grande el día de reposo, y si conocían como honor que se le debía dar al templo, porque David comió los panes que no le era permitido a él comer, sino a los sacerdotes. Entonces Jesús dice: uno mayor que el templo está aquí. O sea, yo soy mayor que el templo, a ese que tanto ustedes veneran y adoran. Y yo soy mayor, dice la Biblia, que el día de reposo, a ese que ustedes guardan rigurosamente. ¡Wow! Esto, mejor dicho, los tenía ardiendo en ira. Porque cuando los religiosos son confrontados con una verdad escritural,
entonces realmente no tiene nada que hacer. No hay otra cosa más que blasfemar, hablar en contra de él y entrar en persecución. También la Biblia registra que a Jesús lo juzgaron por una sanidad que él hizo a un hombre que tenía la mano seca también en el día de reposo. Y mire la otra respuesta que Jesús les dio. Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. He aquí, había allí uno que tenía seca la mano. Y preguntaron a Jesús, ¿se da cuenta? Preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Cuál era la finalidad de estos escribas y fariseos? Ridiculizarlo, acusarlo, arrinconarlo, mostrarse ante los demás que ellos tenían razón y que la enseñanza que estaba dando Jesús acerca del reino de Dios no era tan cierta. Entonces buscaban ocasión para acusarlo. Aquí lo dice la palabra, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Porque era tan riguroso para los escribas y los fariseos guardar el día de reposo, que es que no podían hacer nada. O sea, cualquier cosa que hicieran lo consideraban como un trabajo, entonces estaban profanando el día y por ende estaban ofendiendo a Dios. Entonces mire qué extraordinario lo que Jesús le responde. Versículo 11, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo, en día de reposo no le eche mano y la levante? O sea, es como Jesús le está dando un ejemplo, es decir, ustedes van y si la oveja se cayó en el hoyo en un día de reposo, ¿qué le dicen ustedes a la oveja? I'm sorry, lo siento mucho, es día de reposo, ahógate, muérete, pero no te puedo levantar. Porque es día de reposo, no podemos hacer ningún esfuerzo, no podemos ni sudar tratando de ayudarte porque ofendemos a Dios. El día de reposo no se puede profanar, no podemos traer sanidad ni restaurar una oveja, ni sacarla ni ayudarla. Jesús los arrincona con los ejemplos que les da. Entonces Jesús les dice, seguramente ya en la mente de ellos dirían, obvio, ¿cómo no voy a sacar a mi oveja? No la voy a dejar morir. Entonces Jesús les dice en el versículo 13, pues cuánto más vale. Ese pues cuánto más vale es que Jesús se dio cuenta que en la mente de ellos ya estaban diciendo, por supuesto que la sacaríamos del hoyo. Por supuesto que la levantaríamos. En otras palabras, entonces, si ustedes la sacan del hoyo, significa que están trabajando en el día de reposo. Y Jesús les dice, ¿por cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y le extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¡Wow! Esto les voló la cabeza. ¡Qué ira les provocó! Así que el mensaje de Jesús, aleluya, sacude a aquellos que dicen, yo mi religión no la cambio por nadie. Yo no voy a traicionar a mi familia. No, es el mensaje de Dios. Es un mensaje claro que nos centra en la verdad de Dios. Y si hay cosas que tenemos que cambiar, tenemos que cambiarlas. Y si nos tenemos que desintoxicar y cancelar todas las tradiciones que venimos arrastrando, pues tenemos que hacerlo porque es el lenguaje del reino de Dios y Él es Señor aún en el día de reposo. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.